Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Cualquiera puede desarrollar su rebelde interior. Elon Musk. Jacinda Ardern. Steve Jobs. Oprah Winfrey. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Son líderes inconformistas, pensadores independientes que a menudo han adoptado un enfoque poco ortodoxo del liderazgo, con resultados asombrosos. Pero no vamos a hablar de Elon Musk ni de ninguno de los otros líderes inconformistas famosos. En cambio, nos centraremos en algo un poco diferente: los inconformistas comunes y corrientes. Gente normal, como tú y yo. Sí, de verdad. Cualquiera puede ser un rebelde. No se trata solo de tu ADN o de si tus padres te educaron o no para que pensaras por ti mismo. Los autores de Mavericks estudiaron a una amplia gama de líderes inconformistas, desde empresarios hasta expertos en explosivos. Tras horas de investigación y entrevistas, llegaron a la conclusión de que no era solo la naturaleza o la crianza lo que convertía a estas personas en inconformistas. Por supuesto, es cierto que algunas personas son naturalmente más, poco ortodoxas. Tomemos a Sidney Alford, por ejemplo. Este experto en explosivos mostró signos de un carácter inconformista desde muy temprana edad. Cuando era niño y crecía en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, Alford estaba fascinado por las bombas. Hacía fuegos artificiales con material que encontraba en los sitios donde había bombas. En la escuela, incluso fabricó petardos con trillo duro de nitrógeno, y los puso bajo la silla de un sufrido profesor. Más tarde, Alford tuvo una extraordinaria carrera como ingeniero, creando dispositivos que destruían bombas terroristas. Obviamente, Alford era especial. Sin embargo, los autores están convencidos de que todos nacemos con tendencias inconformistas innatas. Solo piense en lo curiosos, experimentales y originales que pueden ser los niños. A medida que avanzamos en la vida, depende de nosotros si desarrollamos o no esas tendencias. En otras palabras, puedes elegir convertirte en un rebelde. Y es una elección que puedes hacer una y otra vez. Llegados a este punto, puede que te preguntes, ¿todos necesitamos ser inconformistas? ¿De verdad es tan importante? Bueno, sí. Según los autores, es importante. Vivimos en un mundo dividido y homogeneizado, y los inconformistas son la solución. Necesitamos pensadores originales, disidentes y personas que sean capaces de ver las cosas a través de los ojos de los demás. El objetivo final es crear sociedades inconformistas y un mundo mejor. Sin embargo, antes de adelantarnos con ideas para la transformación global, debemos pensar en el cambio a menor escala. Primero, empecemos con el individuo. ¿Qué hace que un rebelde sea un inconformista de todos modos? Los Mavericks creen en mejorar las cosas. Durante su investigación, los autores identificaron 5 características clave que definen el espíritu inconformista. Estas son las cualidades que comparten todos los disidentes, desde Steve Jobs hasta Saddam Hussein, pero hablaremos sobre él en un momento. Vamos a analizar estas cualidades inconformistas una por una. Una vez que los entiendas, tendrás una mejor idea de cómo desarrollar tu potencial rebelde. La primera cualidad es la fe, la creencia en mejorar las cosas. Los líderes inconformistas saben exactamente qué es lo que debe cambiar y quieren hacer esos cambios ellos mismos. No están motivados por el ego o las preferencias personales, sino por el deseo de mejorar las cosas. Saddam Hussein estaba convencido de que las cosas tenían que cambiar. Creció en un pueblo de una zona remota de Pakistán. De niño contrajo poliomielitis, por lo que ya no podía usar las piernas. Saddam estaba decidido a seguir asistiendo a la escuela a pesar de su discapacidad, pero no tenía silla de ruedas. Así que sus amigos lo llevaron allí en una carretilla. Cuando Saddam llegó a la escuela, la maestra lo envió a casa. El mensaje era claro: la gente como tú no puede ir a la escuela.
Pero Kadim no se iba a rendir. Quería una educación y quería que todos pudieran ir a la escuela. Más tarde, hizo campaña a favor de las escuelas para niñas en su pueblo. Tuvo que luchar para cambiar la mentalidad de la gente. Muchos aldeanos tenían creencias conservadoras y pensaban que las niñas no merecían una educación. En el camino, Kadim se encontró con la feroz oposición de la gente de la comunidad, incluidos los líderes religiosos e incluso de su propio padre. Pero no se dejó intimidar. Durante 2 décadas, Kadim ha estado haciendo campaña a favor de la educación de las niñas. Ahora es un líder respetado en su comunidad, y miles de alumnas se han graduado de la escuela para niñas que él ayudó a establecer. Kadim cree profundamente en la importancia de la educación. Esta firme convicción lo ha ayudado a seguir adelante, y a lograr un cambio real contra viento y marea. Para ser un líder rebelde como Kadim, hay que mantener la motivación a pesar de la oposición y los reveses. Y tienes que saber exactamente en qué crees. Así que pregúntate qué es lo que quieres cambiar en tu empresa o comunidad. ¿Y cómo vas a mejorar las cosas? ¿Qué vas a hacer al respecto? Quizás las palabras de Gandhi puedan ser una fuente de inspiración, como lo fueron para otro líder inconformista entrevistado por los autores. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Los Mavericks son ingeniosos. Los Mavericks quieren cambiar las cosas. Y para cambiar las cosas, tienen que ser particularmente ingeniosos. Ingenio, esa es otra cualidad que comparten todos los inconformistas. Para los líderes inconformistas, el ingenio significa establecer conexiones e identificar oportunidades, a menudo de formas inusuales. Ven potencial en lugares inesperados, un potencial que otras personas podrían pasar por alto fácilmente. Por ejemplo, un empresario inconformista puede detectar una brecha en el mercado e introducir productos originales, lo que genera nuevas e interesantes oportunidades de negocio. Esa es la definición de ingenio, detectar oportunidades y luego aprovecharlas. También podrías pensar en ello en términos de explotación del capital. Tomemos el capital social como ejemplo. Los inconformistas ingeniosos conocen el valor de la interacción social y el intercambio de ideas. Incluso una simple conversación entre 2 personas puede ser el comienzo de una nueva oportunidad. Pero aquí hay algo interesante. A menudo, una conversación entre 2 personas poco conectadas puede ser más efectiva que una conversación entre 2 amigos cercanos. Armene Modi es un líder inconformista que comprende el valor de los llamados vínculos débiles. Cuando decidió mejorar la igualdad de género en la India y lanzar su propia ONG, no solo contó con el apoyo de amigos cercanos y colegas. En cambio, según sus propias palabras, empezó a tocar todas las puertas. Se puso en contacto con amigos de amigos, y personas que estaban al borde de sus redes sociales. Mientras distribuía su propuesta de ONG en todas sus redes, personas totalmente desconocidas comenzaron a prometerle su apoyo. Estos vínculos débiles ejercieron una influencia sorprendentemente fuerte, y le permitieron poner en marcha la ONG. 2 décadas después, la ONG que creó Modi, gracias a su red, sigue prosperando. Y han dado un gran paso adelante en términos de igualdad de género en la India. Por ejemplo, en algunas aldeas, la edad promedio para contraer matrimonio de las niñas ha aumentado de 13 a 19 años. Incluso si no planeas crear una ONG o transformar la sociedad, puedes aprender una valiosa lección de la historia de Modi. Los inconformistas que hacen las cosas saben cómo explotar el capital social y utilizar su red, todo ello. No se basan únicamente en conexiones estrechas. Sí, es agradable trabajar con amigos y personas que conoces y en las que confías. Pero a menos que te diversifiques, no llegarás muy lejos. Así que habla con la gente que conoces, con la gente que ellos conocen, y así sucesivamente. Vaya directamente al límite de su red y más allá. Y no termina ahí. Recuerda que puedes explotar todo tipo de capital en todo tipo de situaciones. Sea ingenioso.
Los inconformistas son inconformistas. Al igual que otros líderes inconformistas, Catherine Birbal Singh no solo es ingeniosa sino poco convencional. Es una inconformista, aunque quizás no de la manera que cabría esperar. En 2014, se convirtió en la fundadora y directora de la Escuela Comunitaria Michaela de Londres. El enfoque educativo de Birbal Singh no es lo que llamarías de moda, al menos no según los estándares del siglo XXI. En la escuela Michaela, los estudiantes estudian materias tradicionales. En lugar de tecnología de la información, tienen clases de latín. Las reglas son igualmente anticuadas. Mientras se mueven entre las aulas, a los estudiantes no se les permite hablar. Y sí, como ya habrás adivinado, también existe una estricta política de uniformes. Incluso hay reglas sobre los estilos permitidos de estuches para lápices. Birbal Singh cree que los estudiantes se benefician de una disciplina estricta y de tener altas expectativas. Y los resultados hablan por sí solos. Muchos de los estudiantes de la escuela Michaela han logrado resultados académicos impresionantes. Los inspectores calificaron a la escuela de sobresaliente. El enfoque de Birbal Singh puede no ser el ejemplo más obvio de inconformidad inconformista. Pero en este contexto, en realidad es bastante radical. Su enfoque va en contra del status quo de la educación en el Reino Unido. Birbal Singh es una figura controvertida entre sus colegas más progresistas. Antes de fundar la escuela Michaela, compartió sus puntos de vista en una conferencia del Partido Conservador y provocó protestas. Según Birbal Singh, la culpa de los blancos tiene un impacto negativo en las minorías del sistema escolar. En su opinión, las personas deben ser consideradas responsables de su propio comportamiento. Eso significa aumentar los estándares y las expectativas de los estudiantes de minorías. Como se puede imaginar, estas observaciones fueron muy controvertidas entre sus colegas liberales. Birbal Singh se vio obligada a dejar su escuela y fue condenada al ostracismo en su profesión. Por supuesto, Birbal Singh pronto se recuperó y fundó con éxito la escuela Michaela. Sin embargo, sus experiencias muestran los riesgos inevitables de un enfoque inconformista. Como inconformista, probablemente molestarás a la gente. Así que prepárate para los reveses. Los autores recomiendan buscar terreno fértil. Encuentra un contexto en el que puedas ser un inconformista eficaz y poner tus ideas en práctica. Eso no significa necesariamente dejar su trabajo o dejar su comunidad. A veces solo tienes que encontrar un jefe diferente o un nuevo círculo de personas. Intenta unir fuerzas con las personas que te entienden, incluso si no siempre están de acuerdo contigo al 100%. Por último, una advertencia: no seas heterodoxo solo por el simple hecho de hacerlo. Al igual que Birbal Singh, tienes que ser un rebelde con una causa, dispuesto a actuar de una manera poco convencional para poder hacer cambios positivos. Experimento de los Mavericks. Como puedes ver, no siempre es fácil ser un rebelde. Te enfrentarás a reveses y, a veces, incluso fallarás. La perspectiva del fracaso puede ser aterradora, por supuesto. Pero los inconformistas no tienen miedo. Saben que, si bien el fracaso es difícil, también es necesario. Eso es lo que pasa cuando intentas algo nuevo. Tomemos el caso de andar en bicicleta, por ejemplo. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Simplemente hazlo. Súbete a la bicicleta. Cuando te caes, te levantas, vuelves a subirte a la bicicleta y lo intentas de nuevo. Sigue practicando hasta que te acostumbres. Los Mavericks lo saben. Entienden que cometer errores es una parte inevitable del progreso. También saben que, a menudo, la mejor manera de aprender es mediante prueba y error. Están dispuestos a experimentar y probar diferentes enfoques hasta que encuentren algo que funcione. Por supuesto, decir simplemente experimenta no ayuda mucho. Para obtener los mejores resultados, debes saber cómo experimentar bien.
Óscar Corona López, uno de los inconformistas entrevistados por los autores, tenía un gran enfoque de la experimentación. López creó su propia compañía, una agencia para una compañía de seguros mexicana. Sabiendo que la gran mayoría de las empresas emergentes fracasan, López se dio cuenta de que tenía que ser flexible y estar dispuesto a experimentar. Además, sabía que una buena experimentación comienza con hacer las preguntas correctas. Cuando estaba reclutando personal para su nueva empresa, López se hizo una pregunta interesante: ¿dónde puedes encontrar gente haciendo cola para participar en algo? ¿La respuesta? Reality shows como The Voice, donde la gente hace audiciones. López hizo una pregunta, encontró la respuesta y luego creó una hipótesis empresarial. Se dijo a sí mismo: si pienso en el reclutamiento como un proceso de audición, entonces puedo elegir personas que estén entusiasmadas por contribuir. De esa forma, tendré un equipo más exitoso. Luego, López llevó a cabo el experimento, diseñó un proceso de reclutamiento divertido y creativo que se parecía a una audición. Los candidatos tenían que hacer vídeos sobre ellos mismos y participar en las actividades del equipo. Finalmente, una vez elegidos los candidatos ganadores, López reflexionó sobre su experimento. ¿Cómo se compararon estos nuevos empleados con las personas que habían sido contratadas de una manera más tradicional? ¿Qué aspectos del experimento funcionaron bien? ¿Qué podría mejorarse la próxima vez? Todos podemos aprender algo del experimento de reclutamiento de López. Básicamente, es el marco para cualquier tipo de experimentación exitosa. Haga buenas preguntas, elabore una hipótesis y, a continuación, realice algunos experimentos estructurados. Después, evalúa cómo fueron las cosas y aprende de la experiencia. Así es como experimenta un rebelde. Pruebe un enfoque similar para su próximo proyecto y vea cómo funciona. Los Mavericks no se dan por vencidos. ¿Y si su experimento bien planificado es un desastre total? Bueno, como ya hemos visto, la mayoría de los inconformistas experimentan fracasos y reveses en algún momento. Esta es la razón por la que la perseverancia es otra característica clave de los inconformistas. Pase lo que pase, no se dejan intimidar. Y no se dejan intimidar incluso cuando se enfrentan a una hostilidad abierta. Eso es lo que ocurrió en el caso de Kadim. ¿Recuerdas su historia de antes? Mientras hacía campaña a favor de la educación de las niñas en Pakistán, se enfrentó a la oposición y la hostilidad de muchas personas de su comunidad, incluida su propia familia. Pero a pesar de todo, perseveró. No se dio por vencido. Durante sus entrevistas con líderes inconformistas, los autores identificaron esta característica común. Todos estos inconformistas tenían valor y resiliencia. Ante las dificultades, siguieron adelante. Podrías estar pensando, algunas personas son naturalmente más resilientes. Bueno, quizás. Sin embargo, cualquiera puede ser más resiliente. Solo necesita determinar cuáles son sus objetivos, específicamente, sus objetivos de orden superior. Hay diferentes tipos de objetivos. Algunas metas son las cosas que quieres lograr a diario, objetivos prácticos a corto plazo. Son útiles para mantener la concentración, obviamente. Pero no necesariamente van a hacer que sigas adelante ante una oposición seria. Cuando las cosas se pongan difíciles, necesitarás la ayuda de tus objetivos de orden superior. Estas son las metas que están profundamente arraigadas en su sistema de creencias. Son tus valores. Tu filosofía de vida. Las cosas que realmente importan. Para Kadim, lo que realmente importaba era mejorar el acceso a la educación y a las nuevas oportunidades. Quería mejorar la vida de las personas. Estas eran sus metas de orden superior y su filosofía de vida. En sus entrevistas con los líderes, los autores observaron una tendencia clara. Todos los inconformistas mencionaron sus objetivos y filosofías. No siempre las expresaron explícitamente,
pero dejaron en claro que estaban impulsadas por un sentido de propósito intrínseco. Los inconformistas hablaron sobre la importancia de reconocer el potencial de los demás, luchar por los más desfavorecidos o tener un impacto positivo en su país. Si aún no lo has hecho, es hora de preguntarte, ¿cuál es mi filosofía de vida? Y luego, ¿cuáles son los objetivos de orden superior que guiarán mis acciones? Una vez que conozcas las respuestas, descubrirás que puedes ser sorprendentemente resiliente, al igual que otros inconformistas. Y entenderás la verdadera importancia de tu trabajo. Conviértete en un líder inconformista y logra tu propósito superior. Para los inconformistas, su vida profesional es personal. Cuando trabajas de acuerdo con tus metas de orden superior y tu filosofía de vida, el trabajo en sí mismo puede convertirse en una fuente de significado y satisfacción. Un buen líder rebelde se centra en mejorar las cosas sin ego, sin arrogancia. Pero a lo largo del camino, pueden descubrir una increíble sensación de autorrealización a través de su trabajo. Basta con considerar el hecho de que básicamente estamos programados para trabajar. Está en nuestro ADN. Nuestros primeros antepasados hacían todo en grupos pequeños, cooperando y socializando mientras trabajaban. Y hoy es lo mismo. Las actividades grupales nos parecen satisfactorias. Por lo tanto, si todos nacemos con un rebelde interior, y todos obtenemos satisfacción al trabajar con otros, no es de extrañar que el liderazgo inconformista pueda ser tan gratificante. Hemos analizado algunas ideas para desarrollar tu potencial inconformista. Puedes hacer un examen de conciencia como Kadim Hussein, y decidir qué quieres cambiar y por qué es tan importante para ti. Y puedes llevar a cabo algunos experimentos, utilizando el marco que funcionó tan bien para Óscar López. Los autores también tienen otras sugerencias prácticas inspiradas en sus entrevistas con los disidentes, así como en sus propias experiencias en los negocios. Primero, sé curioso. Los Mavericks siempre sienten curiosidad. Intenta conectarte con personas de diversos orígenes y experiencias, y luego interactúa con curiosidad. Eso significa hacer algunas buenas preguntas y escuchar atentamente lo que se dice, y lo que no se dice. Después de la conversación, toma algunas notas. Este consejo proviene del inconformista Keith Coates, que trabaja en la consultora futurista Tomorrow Today. Coates sugiere llevar un diario de todas estas conversaciones interesantes, puede convertirse en un gran recurso y herramienta de aprendizaje. A lo largo de los años, Coates ha mantenido conversaciones curiosas con todo tipo de personas, incluidos autores, dueños de negocios, un vagabundo y un monje que había realizado un retiro silencioso de 10 años. Si tienes una actitud curiosa, aprenderás más. Y los líderes tienen que aprender para adaptarse y prosperar. He aquí una segunda sugerencia sencilla que puede ayudarte a desarrollar otra cualidad inconformista: adoptar un enfoque experimental de la vida. Los experimentos no tienen por qué ser grandes proyectos. Pueden ser cosas a pequeña escala que haces todos los días. Cada noche, antes de irte a dormir, piensa en una idea para un experimento que quieras empezar al día siguiente. Y luego ponlo en marcha. Intenta experimentar todos los días, haz o di algo nuevo. Recuerda que ser un rebelde consiste en tomar decisiones y acciones repetidas. Es un viaje de desarrollo sin fin. Las organizaciones también pueden ser inconformistas. Es hora de ver el panorama general. El mundo no solo necesita individuos inconformistas, sino organizaciones inconformistas que, a su vez, puedan crear sociedades mejores. Recuerda, los inconformistas apuntan alto. Pero, ¿qué aspecto tiene exactamente una organización inconformista? ¿Cómo se crea una o se cambia una empresa existente para hacerla más inconformista? La historia del banco holandés SIN demuestra que todo es posible. Esta empresa tradicional experimentó una especie de revolución en 2015. El cambio principal fue una reorganización drástica del personal de más alto nivel. Se dividieron primero en 13 tribus y luego en 350 escuadrones, cada uno compuesto por 9 personas.
Estos equipos de personal ahora trabajan juntos en equipos multidisciplinarios. No hay necesidad de comités directivos, gerentes de proyectos ni ningún tipo de jerarquías o burocracias innecesarias. El personal puede interactuar y establecer contactos de una manera más informal en lugar de perder tiempo en las reuniones, y hay una mayor transparencia en todos lados. La oficina ahora se parece más a un campus universitario. El cambio de imagen inconformista de IN fue posible gracias a audaces decisiones de liderazgo. Curiosamente, los cambios no se inspiraron en otros bancos sino en empresas de tecnología como Spotify. Y si tuviéramos que definir estos cambios en una palabra, probablemente sería adocracia. IN se convirtió en una adocracia, una organización con una estructura flexible y menos jerárquica. El personal mira hacia afuera, hacia el cliente, en lugar de hacia el jefe. Una estructura adocrática es una señal clara de una organización inconformista. Así que piensa en cómo está estructurada tu empresa. Si es anticuado, jerárquico y burocrático, piense en formas de sacudir el sistema. Hay muchas prácticas inconformistas que puedes aplicar a prácticamente cualquier organización. Por supuesto. Para muchas empresas tradicionales, volverse inconformistas requiere un cambio fundamental de enfoque. Implica la voluntad de experimentar, por ejemplo, o de organizarse en torno al problema que hay que resolver en lugar del papel que hay que cumplir. Estos cambios no se producen de la noche a la mañana. Pero pueden ocurrir, especialmente cuando están impulsados por un líder rebelde, un rebelde como tú, por ejemplo.